Bienvenidos amigos a otro episodio del video podcast de Real y Verdadero. Estamos felices de estar en este nuevo capítulo con ustedes. Soy yo, su amiga de todas las veces, Betty, y me acompaña como siempre Luis Diego. ¿Cómo estás, Luis Diego? Muy bien, gracias a Dios, Betty, ya en la unidad 11. Dios mío, 11. cuántos episodios, cuántas unidades, cuántos párrafos. Pero aquí estamos, gracias a Dios, con un episodio más del video podcast. Muy Sí, ya contentos. casi rompemos, no estamos ahí todavía, pero ya casi rompemos el 1000, o sea, pasamos los 1000 párrafos. Todavía no estamos ahí, pero Ya estamos en sé. el 987 ya, entonces muy Ujú. cerca de una meta histórica para todos nosotros. Si van leyendo junto con nosotros o repasando junto con nosotros, ya vamos bastante avanzados dentro del catecismo. Y Ujú. Y hoy, eso que solo llevamos terminando o casi terminando el primer pilar, ¿no? O exacto, sea, estamos en esta unidad 11 de 12 unidades, que es de todo el primer pilar del catecismo, ¿no? exacto, el Entonces sí. credo de la iglesia. Y la verdad hoy está muy padre porque es un tema muy interesante y son dos videos que esperemos ya hayan visto. Recuerden que antes de entrar de lleno acá en el video podcast, les recomendamos ver los dos videos, el de proclamación y el de explicación, que están ahí listos en YouTube. Pero hoy, si ya los vieron o si de plano no se pueden esperar y quieren compartir con Luis Diego conmigo, pues aquí estamos para repasar la unidad 11. Y la tesis de esta unidad es que Jesús le dio a los apóstoles y a la iglesia el poder de perdonar los pecados. Es un tema muy, muy Ujú. interesante. ¿Tú tienes Sí, y a la alguna vez idea? sí, Como que no, venga. hombre, o sea, es un tema precioso, Sí. es un tema que yo diría, o sea, si no nos hemos alguna vez en nuestro caminar como discípulos encontrado de verdad con este tema, la verdad, no sé qué estamos haciendo aquí. Mm, O sea, la iglesia no es para, digamos, gente perfecta en el sentido de que jamás se equivoque, que haga las sí. cosas todo el tiempo perfectamente bien y que nunca cometa ni un solo pecado, sino que al contrario, es el hogar de los que estamos rotos, de los que hemos caído una y otra y otra y otra vez. Y este tema en específico creo que está muy en el centro del corazón de Dios, ¿no? Que es esto de la Sí, misericordia. sí, Y claro, o sea, y de cómo funciona esto de que la iglesia puede perdonar esos pecados. O sea, totalmente, es algo preciosísimo, ¿no? Entonces, totalmente. obviamente, en lo personal, en mi corazón ha tocado muchísimo este tema, ¿no? Sí, y para los que no saben, aquí estamos cubriendo, les decía que llegamos hasta el 987, pero esta unidad cubre, es de las chiquitas, es de las que les recomendamos aprovechar para leer de Ujú. lleno. Esta unidad cubre, Pueden leerla en menos de 5 sí, minutos, ¿verdad? O sea, comprobado que les la va a pueden tomar poco leer tiempo. en menos de 5 minutos. Esta unidad cubre del 976 al 987. Y si la leen, hay una frase aquí, uno de los resumencitos. Bueno, no, antes de los resumencitos, una de las citas de los santos que me gustó mucho y justo es de lo que habla Luis Diego, es de San Agustín, que dice, si en la iglesia no hubiera remisión de los pecados, no habría ninguna esperanza, ninguna expectativa de vida, de una vida eterna y de una liberación eterna. Demos gracias a Dios que ha dado a la iglesia semejante don. O sea, qué increíble San Agustín, uno de los doctores de Wow. la iglesia que Ujú. diga, o padres de la iglesia que diga, que sin ella no habría como concepción de la vida eterna, concepción de pasar la eternidad con el Claro. Señor, y totalmente de acuerdo. O sea, si no hubiera como esta redención, no tendría sentido. O sea, ¿por qué? Ujú. No sé, Híjole, sí, es un tema fuertísimo, o bien sea, fuerte, bien fuerte. sí, 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 o sea, y sí, no sé, o sea, pudiéramos hablar muchísimo como hasta, yo creo que testimonialmente acerca de Total. el valor y la importancia del perdón, Ujú, pero lo fuerte que es la capacidad que Dios da a los seres humanos de perdonarnos el uno al otro, y lo difícil y lo fuerte que es también el que cuando alguien no quiere perdonar algo y se guarda esa capacidad de ujú, perdonar, híjole, o sea, hay como una deuda eterna, ¿no? Es claro. algo muy fuerte, ¿no? Y creo que a lo mejor perdón, o sea, ya hablando, o sea, me estoy metiendo en el video de Sistema proclamación un judicial. poquito, ¿no? Pero sí, o sea, en el sistema jurídico, o sea, me acordé muchísimo cuando estábamos trabajando en este video de Los Miserables. O sea, Mm, para mí Los Miserables, a lo mejor sí, para algunos puede ser un ejemplo muy raro, sí, sí, pero en lo personal creo que Los Miserables habla especialmente de ese gran tema, ¿no? sí. De cómo
sucede la misericordia contra la justicia, ¿no? Ujú. Y cómo concebimos cada una de estas cosas. Creo que Sí. es muy interesante eso. Sí, Los Miserables, el musical, para todos los que nos estén escuchando. Bueno, Sí, la sí, Los historia, ¿verdad? Miserables Es un y musical y el el libro, ajá, libro, sí, el exacto. libro. Claro, sí. Sí, la historia de Valjean es muy interesante porque creo que metiéndonos un poco ahora sí, tal vez los pies al video de la explicación, pues la justicia como la concebimos en el mundo es muy cuadrada y tal vez así tiene que ser. O sea, creo yo cuando me gusta mucho seguir la política de nuestro país y cómo son, pues vivimos en un sistema democrático, ¿no? Y en una república. Entonces, cuando queremos como, y me acuerdo mucho de mi clase de ciudadanía en la carrera, pero cuando queremos como hablar de democracia, hablar de las masas, pues llega un punto en donde a veces dejamos de ver al ser humano como lo que es, ¿no? Y dejamos de lado las peculiaridades de los casos por irnos a cosas muy grandes, ¿no? O sea, decisiones que le consternan a toda una república, ¿no? Y creo que se pierden Ujú, estas líneas humanitarias y construimos leyes que tal vez dejan fuera a la misericordia, porque pues aparentemente no hay lugar para la misericordia, ¿no? Y justo de esto también hablan, de ujú, que si ha habido personas en la historia que han tratado de incorporarla, o sea, la misericordia y el claro, perdón sí, dentro de un sí. sistema jurídico, pero a veces no, a veces se nos olvida y a veces de nuevo, tratar de organizar a las masas, de que las cosas funcionen, pues se nos olvida que existe el perdón, que existe la redención, que uno puede pedir perdón y Ujú. buscar enmendar el error, ¿no? Pero es una realidad que vivimos en un mundo que primero ve por la justicia antes que por la misericordia o el perdón. Ujú. Sí, o sea, de hecho, creo que, o sea, como, bueno, sí, o sea, como concebimos la justicia retributiva, sí, o Mm, sea, de cómo, qué le hacemos a alguien como una retribución a sus acciones, sobre todo las negativas o las que se rompe una ley, pues sí, obviamente se tiene que establecer un límite, ¿no? sí. Una ley para eso sirve. Y es bien interesante porque realmente hay muy poca motivación, si es que ninguna motivación para el perdón, ¿no? O Ujú. sea, y que el perdón suceda y que la misericordia suceda en el tema de justicia. O Sí. sea, digamos, si yo, no sé, cometo una falta en la vía pública, ¿verdad? Digamos, de tránsito a la hora de manejar, pues lo que me corresponde es una multa. Ujú. Y ahí sí que, pues, a menos que el tránsito que me vio, el oficial que me vio, me quiera perdonar, pues no voy a tener ningún tipo de perdón. O sea, Claro. es como ni modo, es lo que me tocó. Me acuerdo, de hecho, aquí voy a ventanearme un poquito, pero una Ah. vez estando manejando en Hawái, estaba manejando y en eso agarro mi celular, pero lo agarré así, nada más lo levanté brevemente porque estaba mandando un mensaje de voz y ahí haz de cuenta, en esos, y fueron menos de 10 segundos en los que yo agarré ese mugroso aparato para ver, para mandar ese mensaje. Ahí me cayó una multa de $500, ¿verdad? O Wow. sea, digo, wow, es mucho dinero. Digo, ahí saludos al oficial si está escuchando esto, pero el punto es que no hubo perdón, no hubo No, misericordia. A ver, esto es lo que te toca, Luis claro. Diego Carranza, porque pues cometiste una infracción, ¿no? Ahora, en el caso de, digamos, si alguien me ofende de alguna manera a mí, yo tengo todo el derecho de aplicar esa justicia o de perdonar. O sea, es Ujú. justo lo que pasa en Los Miserables, ¿no? Cuando el personaje principal venía de haber estado, o sea, estaba en prisión por una cosa Robar pan. muy chiquita que hizo, ajá, Sí. pero sale de ahí y eso es lo que él está acostumbrado a hacer, digamos, su naturaleza está tan rota de estar en prisión, de haber sufrido tanto. Entonces él roba otra vez y ahí por primera vez alguien lo perdona. Ujú, Y eso cambia la vida de este personaje, el ujú. hecho de que una persona lo perdonó. Entonces yo creo que este video de proclamación entra mucho en eso también, en la capacidad que tiene el, o sea, algo tan fuerte como perdonar a un ofensor Sí. en cambiarnos, ¿no? Y cambiar la vida de un ofensor, o sea, como que romper un poco el paradigma de que es solo la retribución y de que ni modo que le caiga el hacha, o sea, híjole, o sea, creo que sí tendríamos que cambiar un paradigma bien fuerte para llevar eso a un sistema jurídico, Claro. pero pues sí, o sea, en realidad es tema de la misericordia, de cómo también vemos a las faltas que nos cometen, o sea, híjole, o sea, ver eso, pues es algo muy fuerte, ¿no? Y es muy del día a día en nuestras sociedades. Entonces Sí, sí, creo que son temas interesantes. sí, y nos inclinamos como bueno, la sociedad se inclina por el crimen y castigo.
Y hay una frase del video de explicación que me gustó mucho, que habla cuando empiezan hablando del robo, ¿verdad? De estos dos chavos, cómo la persona que fue afectada dice, es que el dinero pierde su valor. O sea, en una cuenta de banco el dinero va perdiendo su valor día con día, pero este ser humano, Ujú. este joven, incrementa su No pierde valor. su Ajá, valor. no pierde Claro. e incrementa su valor día con día. Ujú. Entonces, ese también es algo, creo que es una clave que justo nos ayuda también a entender el video de proclamación, que la vida humana, los seres humanos son valiosos. O sea, como que a veces Ujú. decimos, no, hombre, yo amo a mi mamá, amo a mi esposo, amo a mis hijos, amo a mis hermanos, ¿no? A mis tíos, a mis amigos, y daría la vida por ellos. Pero, pues, típicamente lo decimos de la gente que nos ama, de la gente que amamos, ¿verdad? Con quienes tenemos cierta correspondencia. Pero ¿qué pasa con los demás que salen de mi círculo? Pues la verdad es que no dejan de tener valor, o sea, no por no ser afines a mí, son menos valiosos, o sea, siguen siendo seres humanos y ojalá los viéramos como vemos a nuestros seres queridos, porque no tienen menos dignidad, no tienen menos valor, Ujú. aunque pareciera que no, porque pues, no los conozco, o sea, son rostros sin nombre y apellido para mí. Y también, o sea, cuando nos ofenden, tampoco deberían de perder ese valor, o sea, tampoco deberíamos de cerrar las puertas al perdón, porque sí perdonaríamos a quien, pues, nos rodea y a quien amamos, ¿no? Entonces, es complicado, Ujú. sí es muy complicado, no les voy a decir yo que esto Sí, está sí, sí, padrísimo, sí. o sea, que la persona que nos viene y nos ofende, pues, híjole, es bien fácil perdonar, no. Pero creo que entonces, como para introducir esto, ese tema del perdón y la misericordia, la figura de Jesucristo es una figura muy bonita, o sea, digo que tal vez me estoy súper adelantando, pero si saltáramos al video de proclamación, Al de este, explicación. ajá, perdón, el de explicación, me encanta cómo pues Cristo es el primero que pide, el primero que nos perdona, o sea, y es el primero Ujú. en ofrecernos esa redención, esa reconciliación. Y volvemos a lo que hablábamos al inicio, o sea, no, pues la verdad no somos merecedores, al final nosotros somos los que estamos cometiendo un acto contra, o sea, contra el Señor y contra Dios, ¿no? Y su creación, pero Él es el primero que levanta la Ujú. mano y nos perdona y nos regala esa reconciliación. Ujú. Entonces, Ujú. tenemos un ejemplo Claro. demasiado Sí, sí, alto, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Y creo que hay algo importante que quiero como o sea, como que me viene mucho a la mente escuchándote con esto que dices, o sea, que es como un punto medio entre el video de proclamación y el de explicación, o sea, que me acordé mucho de una novela que se llama Crimen y Castigo, Mm, precisamente, y me brotó porque mencionaste eso, crimen y ¿no? O sea, castigo. de ese término, y es de Fyodor Dostoyevsky. Y en este libro, que es un librote muy difícil de leer porque es literatura rusa y tiene un montón de cosas, pero es muy bonito, es una obra maestra de Dostoyevsky, o sea, pero haz de cuenta que, en pocas palabras, ¿no? El personaje principal vive en una situación económica súper difícil, está también pasando por depresión, está pasando por un montón de crisis existenciales y en medio de eso, o sea, mata a la señora que le cobraba, a la que él tenía que ir a empeñarle cosas, ¿no? Entonces él le empeñaba cosas especiales, cosas de él, porque, o sea, poco a poco ya se le acababa el dinero y la señora era una señora que cobraba con intereses, una señora muy, muy despreciable en ese sentido. Entonces él entra en esta crisis donde pues decide matarla. Mm, Y entonces, de nuevo, él no estaba bien de la cabeza y el resto de la novela se la pasa a él cargando con esa culpa, claro. a pesar de que él, digamos, escondió perfectamente bien su crimen. Lo escondió perfectamente bien. O sea, hay otro personaje que es el procurador que él sospecha que fue Raskolnikov, pero dice, o sea, él habla con él y le dice, Raskolnikov, yo sé que fuiste tú, jamás lo voy a poder comprobar, Mm, pero sé que fuiste tú, así que ¿por qué no te entregas? Porque él lo veía en sus ojos, este hombre trae una culpa, trae una carga, y es magistral la manera en la que Dostoyevsky expresa esto. O sea, a ver, independientemente de cómo nos sintamos sobre una ofensa, ujú, cargo con una culpa, aunque no lo perciba, la cargo, la estoy cargando. Y entonces hay un punto muy bonito en la novela en donde Raskolnikov se hace amigo de una mujer de la vida galante y donde hasta se enamora de ella, de una mujer que se había visto obligada a mm, prostituirse, etcétera. O sea, es muy fuerte. Y en un momento donde él está de nuevo en esta crisis de que es que yo no hice nada malo, pero es que sí, no sé qué, así sus crisis, va con esta chica y ella, o sea, le lee el Evangelio de Juan en la resurrección de Lázaro,
porque Raskolnikov en el fondo creía que, o sea, no sé, en medio de su crisis él recordó esta luz del evangelio y ella se lo leyó. Y es bien fuerte esa escena, es padrísima, ¿no? Pero el punto es que esto es algo en donde, la pura sabiduría humana no puede llegar más adelante. O sea, la sabiduría humana llega hasta decir, pues bueno, hasta aquí llegué en cuanto a justicia, ¿no? Pero Cristo puede introducir una nueva manera de pensar en la justicia, en la misericordia, en el perdón, en la gracia, o sea, introduce toda una serie de nuevos conceptos para el hombre que nos llevan a otra especie de plano existencial, plano moral. O sea, Jesús nos pone o nos invita a ponernos en un punto en donde, como decir, o sea, ama a tus enemigos, ora por quien te persigue, cuando no es lo justo. Entonces, empezando por ahí, pero también en esta parte del perdón de los pecados, o sea, a quien realmente ofendemos últimamente, como bien dice el video de explicación, es a Dios en todo lo que hacemos, ¿no? O sea, nuestras culpas últimamente son contra Dios. Sí. Dios es el único que las puede perdonar en ese sentido. Entonces, no sé, o sea, como que ya ahora sí entra todo este concepto de la misericordia y así. Entonces, en fin, lean Crimen y Castigo, creo que es un, No o sea, lo digo, leas. es un libro muy difícil, Sí. ¿verdad? Tómense su año para leerlo, pero 1 año y medio, 2 años para leerlo. Yo lo Pero compré, léanlo, ¿no? nunca Se lo recomiendo. leí, ya vieron quién sí lo leyó, Luis Diego. Pueden ver un video de YouTube Híjole. o escuchar a Luis Diego, pedirle Ándale, que también, exacto. Ya les di más o menos una una sinopsis, ¿no? sinopsis, sí. Sí, yo creo que es un tema muy interesante. He estado leyendo mucho porque personalmente entré como en soy una persona muy racional y entonces no me funciona para todo, pero me gusta entender racionalmente lo que está pasando también con mi fe. Y entonces hace como un año entré en este camino de descubrir un poco más de la reconciliación y de la confesión. O sea, como que de qué estamos hablando, qué significa, y ya he leído como algunos textos, un libro, y he estado escuchando a ciertos sacerdotes hablar al respecto. Y no creo haber llegado a nada concreto, solamente me llené más de información, pero me hizo entender, creo que he tenido todo un viaje personal que les comparto brevemente, pero sería como, creo que a veces le sacamos la vuelta a la reconciliación, o sea, específicamente a este sacramento le sacamos la vuelta. Creo que a veces no vemos el valor de la reconciliación e inclusive incurrimos en más pecados por no entender el valor de la reconciliación. O sea, un sacerdote que escuchaba hace poco decía, esto tal vez está muy fuerte, pero yo cuando lo escuché fue como, decía, ok, si entro con 3 pecados mortales al confesionario y confieso 2 porque me da mucha pena confesar el tercero, ¿con cuántos pecados salgo? Y decía, con 4. El pecado tipo haber hecho una mala confesión, o sea, de haber mentido en el confesionario y de los otros 3 que no se perdonaron. O sea, sí, caray, fue como una declaración muy fuerte. Pero, ups. Pero creo que esto a mí o sea, digo, perdón si resultó, esto, se los digo, es después de un viaje muy largo de tratar de entender más mi fe, ¿no? Pero esto se los digo con afán de, o sea, abrámonos a conocer más de este sacramento, porque este sacramento nos va a transformar. De hecho, el sacramento de la reconciliación nos transforma cada vez que nos acercamos a encontrar esta reconciliación con Cristo, porque al final, como dice Luis Diego, o sea, del que nos separamos es de Dios, porque al que ofendemos últimamente es a Dios, que es el Señor de todo. Entonces, cuando nos separamos del Señor, lo que estamos logrando es reconciliarnos, acercarnos de nuevo a la gracia, pero no nada más eso. O sea, al abrirnos nosotros a pedirle perdón al Señor, o sea, con una contrición, pues no perfecta, porque no somos perfectos, pero acercándonos, o sea, inclusive uno de los sacerdotes que escuchaba decía, esta contrición se perfecciona al entrar al confesionario, porque ya estoy poniendo mi voluntad de por medio. O sea, hay muchas cosas que suceden cuando yo me dispongo a buscar la reconciliación con Cristo. O sea, hay cosas que Cristo también quiere hacer en mí. Claro. Y me remonta mucho a cuando hablamos de la renovación eucarística, de cómo el encuentro en la Eucaristía no solo soy yo buscando y anhelando a Cristo, sino Cristo buscando y anhelando estar conmigo. Y a veces por la culpa que podemos experimentar, o sea, como el personaje de Crimen y Castigo, me alejo, ¿no? Y me alejo y pues no, claramente él no buscaba la justicia, ¿verdad? No quería que lo cacharan, pero cargo con culpa y solo se va acumulando tal vez y solo
creo yo, se va haciendo más oscuro y el enemigo, si no han leído Cartas de un diablo a su Ujú. sobrino, ese sí léanlo, está muy fácil de leer. Está mucho más Ajá, digerible. C.S. Lewis es más digerible que Dostoyevsky. Pero a veces como que yo no sé si te pasó, ¿verdad? Es una lectura rápida y leyéndolo es como, ala, ¿cómo es que C.S. Lewis sabe cómo el enemigo me ataca a mí? Y es como, pues porque el Ujú. enemigo no es muy astuto, nos Completamente. ataca a todos de la misma manera. Y Ujú. entonces solamente el enemigo nos va hablando a esas áreas que estamos cargando, a esas culpas de las cuales no nos liberamos. Y amigos, o sea, solo nosotros somos, o sea, somos necios porque no queremos darle esas cargas a Cristo. O sea, el yugo Claro. es ligero. Entonces, sí, los invito a ver, o sea, si nos acompañaron en explorando la renovación eucarística, los invito a ver la reconciliación también como una relación de dos. Como digo, Claro, y en el video me exactamente. encanta cómo el sacerdote está ahí en medio, ¿no? Y se ve como muy gráficamente como a través del sacerdote es que recibimos la gracia de la reconciliación. Pero es una Ujú. relación de dos. Sí. Cuando ustedes Ujú. acuden, también está Exacto. Cristo ahí, acudiendo a repararnos, ¿no? Y me encantó las figuras quebradas y cómo se iban restaurando. Si le platicaba, les Ujú, digo que era una ujú. imagen muy bonita, ¿no? Sí. ¿Tú qué Claro, y opinas? son imágenes muy poderosas e ideas muy poderosas. O sea, es como cuando yo me abro a esta verdad y el poder con el que cuenta, o sea, híjole, o sea, eso abre mi vida a una nueva dimensión, yo diría, o sea, la Ujú, dimensión también de yo perdonar. Y claro. creo que así como a la tesis decimos, es este poder que Jesús le dio a los apóstoles y a la iglesia de perdonar los pecados, en cierto sentido también me lo da a mí. Ujú, O sea, de cuando alguien me ofende, yo tengo en ese momento el poder de perdonar a alguien. sí, Obviamente no al nivel de lo que hace un sacramento, claro, ¿verdad? O sea, solo los claro. sacerdotes, la iglesia, o sea, pero sí hay algo en mí del poder perdonar a alguien y liberarlo de esa culpa. Ujú, Es sí, muy fuerte porque tenemos este mismo poder, ¿no? De perdonar pecados a los demás. sí. Y yo creo que la reconciliación, me acuerdo de una frase de Father Mike Smith, ¿no? Hay publicidad que el padre no necesita, pero No. pues claro que se la hago, ¿no? O sea, pero cuando él decía, o sea, él decía cuando a veces entramos a la confesión, entramos con la mentalidad de, bueno, o sea, Dios, dame otra oportunidad, ¿no? Ujú, Dame una oportunidad más de intentarlo, de no sí, volver a caer en este mismo pecado que tal vez llevo arrastrando toda mi vida. sí. Y Father Mike lo que decía es totalmente lo opuesto, es Dios diciendo también, dame a mí otra oportunidad de amarte, Mm, dame a mí otra oportunidad de tocar tu corazón, de estar contigo, de caminar. O sea, pienso en, híjole, o sea, lo fuerte que es la imagen del hijo pródigo, mm, que claro, o sea, claro, esa es la base de mucho de esto, es el padre que ve a su hijo corriendo, o sea, ve a su hijo caminando desde lejos y ujú, va corriendo a él a abrazarlo y a llenarlo de besos. sí, O no le sea, pregunta nada. qué fuerte, ¿no? Qué diferente es esa imagen a, no, pues tienes que aquí, ¿verdad?, lidiar con tu culpa y a ver, o sea, ¿Qué como este gran onda? tormento desde arriba que Sí. tienes que experimentar, que eso es lo que mucha gente, o sea, yo creo que una gran cantidad de personas se alejan de la iglesia por la sensación de culpa Ujú, y sienten que la iglesia los hace sentir culpables y que para lidiar con esa culpa, pues tienes que pasar por este incómodo proceso sí, de, pues, hablarlo con un señor que está ahí sentado. Creo que o sea, es entendible eso, pero es muy diferente verlo de esta manera. A ver, sí. este es el momento en el que yo quiero volver a la casa de mi padre Mm, y dejar que el padre me abrace y me ame a través de este señor que está sentado en esa silla y que a lo ujú, mejor no es muy empático o sí, o no importa, no importa en qué disposición esté o no el sacerdote. Lo importante es que yo me ponga en camino a la casa del sí, padre, ¿no? O sea, y creo que eso es muy valioso, ¿no? sí. Entonces, en fin, el video de explicación de veras lo agarra de una manera muy fuerte y muy bonita. Entonces, véanlo, véanlo, Sí, por favor. sí. Y una nota, el catecismo continúa hablando, o sea, hay otras secciones en el futuro que vamos a tocar en donde hablen del sacramento de la reconciliación, el sacramento del bautismo, o sea, este tema lo vamos a seguir tocando desde áreas diferentes, entonces, porque es un tema muy amplio, pero este es un Ujú. inicio, ¿no? Y creo que también rescatar algo que dijiste que se me hace súper importante es nosotros también estamos tratando de modelar a Cristo en nuestras vidas. Y eso lo que significa también es que estamos llamados a perdonar. O sea, el ejemplo Eso. del inicio de cómo, bueno, mi mamá, o sea, perdona a las niñas
por esta cosa que hicieron, que pues suena algo muy ridículo, ¿no? Como, ay, mi hijita, lo que fuera, ¿no? Pero, o sea, ese tipo de perdón, el que se da también entre nosotros humanos imperfectos, es muy importante. Y creo que cuando Ujú. pues buscamos la reconciliación con el Señor y el Señor también perfecciona nuestro corazón, ¿verdad? Y nos hace tener un espíritu más sensible también a estos mismos pecados. O sea, sí nos está ayudando el Señor, no nada más nos dice como, ay, pobrecito. No, sí hay algo que está cambiando en nuestro interior cada vez que buscamos la reconciliación con Él. Pero Claro. tratemos de modelarlo también en nuestra vida y es lo que hablábamos al inicio. Pues a veces perdonar al que amo y me ama es más fácil que perdonar al que no conozco y me hirió, pero también Eso, estamos llamados a claro. eso, Sí, me hace pensar en, o sea, una de las parábolas para mí más fuertes es la del hombre que le perdonan su deuda y que luego él sale de ahí sí, y ataca a la persona que le debe sí, poco y que dice, o sea, le tenía el cuello, haz de cuenta, sí, aplastado con el pie, o sea, es una imagen fuertísima, así sí. bien fea, Ujú, bien, bien dura. Yo digo, wow, a veces yo soy ujú. así. O sea, a veces Dios me ha perdonado tantas Y metidas de pata uno, y tantas cosas tan mal hechas y ahí voy yo, ¿verdad? A claro, cobrarle hasta el último sí, centavo a alguien. O sí, sea, en cierto sentido es, con la vara que tú midas vas a ser medido. A ver, o sea, sí, si tú perdonas, si eres indulgente, creo que vas a recibir ese mismo nivel de perdón, ¿no? Pero si no, sí, si eres rígido y cobras todo absolutamente bueno, pues ahí te van las cuentas de lo que tú debes, ¿no? O sí, sea, creo que esa parábola en particular es muy fuerte y muy dura, ¿no? Por esa sí, imagen que usa. Pero es verdad, o sea, tenemos este poder de perdonar. Y yo creo que esa también es la exhortación más fuerte, ¿no? O sea, como no guardemos rencores, no guardemos historiales. A ver, o ujú, sea, Dios no hace eso. ¿Por qué deberíamos de hacerlo nosotros, no? sí, Y como catequistas creo que podemos hacer mucho para transmitir eso a las personas, ¿no? A quienes se acercan sí. a la fe. Sí, y creo que me gustaría hacer porque yo lo experimento en mi vida, o sea, los invito a todos a pedir también la gracia del Espíritu Santo para poder perdonar. Yo sé que nuestros Claro. corazones se van endureciendo y a veces tenemos heridas y cuando tocan esas heridas, entonces es bien difícil perdonar a alguien que metió su Sí. mano en una herida nuestra, ¿no? Ujú. Pero gracias, o sea, gracias a Dios, es súper redundante, pero gracias a Dios tenemos a Dios, o sea, somos muy afortunados de tener al Espíritu Santo, al Paráclito que nos va a ayudar. Eso. Ujú. Entonces los invito también a orar o sea, para que el Espíritu Santo nos vaya transformando y podamos perdonar como Cristo nos perdona, que Ujú. podamos modelar la figura de Mm. Cristo. No es fácil, no va a ser mañana, pero con la gracia del Espíritu Santo lo podemos hacer todo, todo lo podemos en aquel que nos fortalece. Y entonces, Ándale. Y a lo este, mejor no va a ser mañana, pero va a ser hoy, si te abres sí, al Espíritu Santo. sí, sí. ¿Qué te parece, Luis Diego, si Sí, les compartimos nuestros párrafos eso. favoritos? Yes, por supuesto. Vamos a nuestra Adelante. sección favorita. Bien, yo quiero compartirles el párrafo 982. Esta Mm, seccioncita dice, no hay ninguna falta, por grave que sea, que la iglesia no pueda perdonar. No hay nadie tan perverso y tan culpable que si verdaderamente está arrepentido de sus pecados, no pueda contar con la esperanza cierta del perdón. Cristo, que ha muerto por todos los hombres, quiere que en su iglesia estén siempre abiertas las puertas del perdón a cualquiera que vuelva del pecado. fua, Qué bonito y qué fuerte, o sea, saber todos. Pero ¿cómo es todos, posible si tal persona hizo tal? todos. Todos. Las puertas del perdón están abiertas Mm, a quien sea. Entonces, híjole, qué bonito y sí, qué fuerte. O sea, creo que ese fuerte. párrafo lo resume, ¿no? Es Ujú. muy fuerte. Fuertísimo, pero es la verdad y Sí. ojalá nos Ujú. acostumbremos a escuchar la verdad más seguido. Exacto. Ok, Así como a nosotros nos han perdonado, hay que aceptar que a otros los perdonen, y a ¿no? Simón, todos. ¿cuál fue el tuyo, Betty? El mío fue el 987, que es el último párrafo, y dice, en la Es. remisión de los pecados, los sacerdotes y los sacramentos son meros instrumentos de los que quiere servirse nuestro Señor Jesucristo, único autor y dispensador de Ándale. nuestra salvación, para borrar nuestras iniquidades y darnos la gracia de la justificación. Wow. Es que ese padre me cae súper mal porque el Señor, como decía Luis Diego, el Señor, ese viejito, que lo que son meros instrumentos Instrumento, de los que exacto. quiere servirse el Señor. No que quieren servir al Señor. El Señor quiere servirse de ese señor viejito o Eso. de ese padre que habla muy fuerte o que me ha dicho, el Señor se servirá de su instrumento. El Señor también los escogió. O sea, no llegaron ellos Ujú. porque ellos quisieron estar ahí.
Ellos fueron escogidos por Cristo, sintieron un llamado particular y por algo están ahí. Mm, Entonces, veámoslos a veces, si no queremos verlos con su nombre y su apellido, veámoslos como instrumentos y oremos por ellos para que ujú. sean instrumentos fieles, Eso, tal vez, y se purifiquen en ese ser instrumento. Pero tengamos un poco sí. de misericordia y también mucha confianza en el saber que esos instrumentos fieles del Señor son muy buenos y Él los utiliza para nuestra salvación. Entonces, ese sacerdote sí es un aliado muy grande tuyo para alcanzar Eso. la salvación. Ujú. Aprovéchalo, aprovecha a ese sacerdote. Definitivamente. Y ver a Cristo a través de ellos, ¿no? Más Sí, allá de las debilidades, así, ahí está Cristo. O sea, ahí está Cristo en esa persona y es un representante en todo el sentido de la palabra, sí. que pues sí, o sea, a veces, híjole, hay muchos retos que superar en esos niveles, pero sí, o sea, es bien, bien bonito cuando logramos ver que, híjole, en esa palabra que me dijo o no me dijo, ahí está el Señor Ujú. hablándome, ¿no? Totalmente, y También es crecer en eso. creo que este párrafo nos remonta a la tesis, a que Jesús le dio a los apóstoles y a la iglesia, ya hemos hablado de cómo los sacerdotes también son, o sea, cómo la iglesia es apostólica, ¿no? O sea, cómo todo esto viene desde los Ándale, apóstoles de Cristo. Entonces, Jesús le dio a los claro. apóstoles y a la iglesia el poder de perdonar los pecados. O sea, sí, este es el plan de Dios, este es el plan de Cristo y estamos Ujú, en este barco todos juntos. Entonces, exacto. esta fue una unidad muy poderosa. Y como side note, recuerden que vamos a seguir hablando de este tema porque el catecismo vuelve a hablar de Exacto. los sacramentos y entonces volveremos a tocar el Ujú. sacramento del bautismo, el sacramento de la reconciliación, pero Ahora sí, a a detalle en las detalle, siguientes sí, unidades, siguientes llegará. pilares, exacto. Pero los invitamos a que nos compartan su párrafo favorito. Aprovechen que es una unidad cortita, a que pueden leerla y comentarnos su párrafo favorito. Em, y pues Luis Diego, esta fue una unidad muy interesante. Ya nos estamos acercando al 12º. Ya vamos a cerrar, ya vamos a cerrar. Yes, yes, Sí, exactamente. Y en medio de todo eso, obviamente recordarles que pueden buscarnos en redes sociales. Ahí sí. estamos en Real y Verdadero. Ponemos clips de todo de toda esta gran entrevista, pero también contenido original y muchas cosas que estamos haciendo. Y también hay un newsletter para Ujú. quienes no saben, realverdadero.org. Ahí se pueden meter para conocer qué unidades estamos publicando, qué estamos haciendo, y ahí está para suscribirse al newsletter, en donde reciben novedades, cosas, etcétera, ¿no? Está padrísimo, ¿no? Y hacemos más contenido, pues es a lo que quisiera invitarlos a que se acerquen al otro contenido que estamos produciendo, ¿no? Sí, y no se olviden de seguirnos, además de nuestras redes sociales, o sea, en Instagram, de seguirnos también en YouTube. Ahí también pueden compartirnos sus comentarios. Ujú. Si tienen alguna, o sea, si les surge alguna idea de cuando yo, Luis Diego y yo estamos platicando, si ya leyeron Crimen y Castigo, Los Miserables, Exacto. pues ahí nos lo pueden comentar para seguir la Es más, yo conversación. reto que si alguien ya leyó Crimen y Lo Castigo, que lo ponga, ponga lo ahí. Ya ponga. sabremos que al menos hay alguien ahí que está leyendo Sí, estos o si libros. alguien lo compró Pero como sí. yo y luego lo regaló porque no lo leyó También también. coméntenos, sí, a ver Sí. qué es más común, la experiencia de Betty o la mía. Si ya leyeron Así es Luis, también pónganlo por ahí. Nos Ándale. encantaría tener más Ujú. comunicación con ustedes. Este, y pues esperen muchas cosas de parte de nosotros, de Real y Verdadero. Vienen algunos cambios, pero cambios muy interesantes. Entonces, queremos seguir Ujú. compartiendo con ustedes, que nos sigan acompañando en este viaje para conocer al Catecismo de la Iglesia Católica y modernizar, ¿no? Ujú. Darle esa voz al catecismo moderna. Entonces, pues muchas gracias por acompañarnos, Exactamente. amigos, y nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye. Dios los bendiga, amigos. Bye.